Hola, el día de hoy vamos a empezar a revisar el contenido referente al módulo 2 de implementación de soluciones basadas en SQL Server, en la cual vamos a estudiar básicamente tres herramientas. Tres herramientas las cuales se encuentran incorporadas dentro de cada una de las instancias que se ejecutan de SQL Server dentro de un ordenador, los cuales en principio desde el Management Studio podíamos nosotros observar. Observar en el sentido de que existía una secuencia por la cual nosotros implementamos determinadas soluciones. Soluciones que van desde poder ejecutar consultas a de repente poder ejecutar vistas o implementaciones basadas en combinaciones como se revisaron en un módulo anterior. Básicamente las ideas las podemos plasmar de la siguiente forma. Vamos a tomar acá un diagrama de flujo en el cual vamos a representar dichas ideas. Vamos a diferenciarla por colores para entender el proceso y vamos a ver lo siguiente. Primeramente revisábamos el tema de SQL Server como motor de base de datos, el cual cargaba toda la información que nosotros implementábamos dentro del recurso. Vale decir, pues la ejecución de consultas, como indicaba en un principio, como la de solucionar determinadas dudas que hay frente a la cantidad de información que nosotros procesamos hacia el gestor de base de datos y consecuentemente almacenarlo en la base de datos. Pero el detalle no queda en ese punto, pues pasa de que la información que nosotros acumulamos tiene que ser procesada, tiene que ser analizada y finalmente, luego de cumplir esos dos aspectos, mostrada a través de un grupo de herramientas los cuales se encuentran incorporados en la instancia de Management Studio de SQL Server, los cuales ustedes pueden observar por acá. Tenemos el tipo de servidor, ¿no? Y si ustedes observan, se detallaba el tema del motor de la base de datos, ¿no? Como especificación. Sin embargo, podrán observar que así como tenemos el motor de base de datos, también tenemos una terna de herramientas adicionales como servicio, las cuales nos permiten implementar este conjunto de ideas. La primera de ellas, y con lo que vamos a empezar este módulo, Integration Services, la cual dentro de nuestro detalle debería ir más o menos por la zona que ustedes observan por aquí en el documento. ¿Por qué Integration Services viene de la mano y muy ligado de forma adyacente con el motor de la base de datos? Porque a través de este, y como vamos a ver en el desarrollo del curso, vamos a implementar una estructura denominada ETL. ¿Y qué viene a ser pues un ETL? Básicamente, ETL viene a ser la abreviatura de Extract, Transform y Load. En la interpretación, esto vendría a ser básicamente extracción, transformación y por último, carga. Extracción porque la información va a provenir de diferentes fuentes de información. Las fuentes de información, así como una base de datos, podrían ser por otra parte un texto plano, o podría ser de repente un archivo en Excel, o de repente un archivo CSV, el cual está separado por comas, entre otros tipos de fuente de información. Luego de recibir y converger toda esta cantidad, este combo de información, va a ser pues transformada. Transformada en el sentido siguiente. Mucha de la información que se trae normalmente puede estar de repente detectados con algún tipo de dato no apropiado. Si bien ustedes recordarán, a veces analizábamos el tema de que un tipo de dato, como por ejemplo el DNI, no debería ser tratado necesariamente como número, porque en principio ese dato es muy grande. Entonces, por otra parte, también nos daremos cuenta que el DNI no es un tipo de dato asociado a un cálculo, no va a estar relacionado a ese criterio. Entonces, ¿por qué guardarlo de esa forma? Por ende, la información se trata tanto en ese aspecto de indicar el tipo de dato como también el tipo de información que vamos a utilizar o cómo debería mostrarse. Luego de haber extraído y convergido todas las fuentes de información que tengamos, transformamos dicha información y por último
se la entregamos al recurso que lo solicite, el cual podría ser una nueva base de datos, o un archivo en Excel, o un archivo separado por comas, un archivo de texto, entre otros. Así como también otra instancia, ¿no?, por la cual nosotros podríamos trabajar, como por ejemplo, dentro de la implementación que vimos en Management Studio, tenemos Analysis Services, ¿sí? En Analysis Services nosotros vamos a poder observar el siguiente fenómeno, que viene a ser el siguiente proceso. Dentro de Analysis Services nosotros vamos a implementar una estructura llamada cubo de tipo OLAP, el cual vamos a detallar en su momento. Pero para dar grandes rasgos sobre esta breve explicación, tenemos lo siguiente. Tenemos de que un cubo OLAP viene a ser pues una especificación basada en una tabla sobre la cual nosotros agregamos una dimensión más a ese objeto por el cual nosotros definimos solo dos dimensiones, como cualquier tabla, ¿no? En una tabla, ¿qué cosa tenemos? Filas y columnas. Agregarle una dimensión más le da esa forma abstracta de un cubo, con la cual trabajamos con una dimensión adicional que viene a ser el tiempo, la cual nos va a permitir minar esta información, procesarla, analizarla de manera adecuada y finalmente mostrarla. ¿Mostrarla dónde? Bueno, en un informe, o como comúnmente llamamos, un reporte. Y para esto SQL Server también nos ofrece una herramienta, la cual viene a ser Reporting Services, en la cual básicamente vamos a ver el tema de informes o reportes, o como quiera llamarse, de manera muy estructurada, en el sentido de que la información debe ser lo más simple y sencilla posible. Sin embargo, y de forma adicional a Reporting Services, nosotros vamos a hacer uso de otra herramienta para análisis de datos, las cuales no necesariamente están incluidas dentro de SQL Server, pero que en conjunto trabajan muy bien. Esta herramienta viene a ser, pues, en realidad un conjunto de complementos que Excel trae dentro de su estructura. Vienen a ser muchos de estos, pues, Power Pivot, Power Query, Power View y Power Map, que hoy en día cambió su nombre a Mapas 3D. ¿Correcto? Entonces vamos a tener ese conjunto de elementos que nos van a permitir ayudar y trabajar con esa parte. Sin embargo, vamos a encontrar otro componente más que viene a ser pues Power BI, que es un producto también de Microsoft, solo que este nos da criterios un poco más avanzados en el sentido de la practicidad, ¿no? La forma en cómo esto se muestra. Varios de los complementos con los que vamos a trabajar dentro de Power BI nos van a permitir justamente enfocarnos en esa última parte, la de mostrar los resultados que nosotros vamos a procesar. Por ende, tenemos que entender muy bien los pasos que vamos a seguir dentro de todo este proceso. Para ser muy honesto y franco, los procesos no son nada complicados. Solamente hay que encontrarle el sentido por el cual debe desarrollarse todo lo que hacemos, porque vamos a partir de ejemplos bastante prácticos, sencillos, hasta hacer elementos de carácter un poco más complejo. Y es que el enfoque que se le da a esta parte del estudio de SQL Server, con sus diferentes servicios, básicamente se hacen a través de un asistente, alguien que nos dice paso a paso qué es lo que tenemos que hacer. Pero eso no significa que todo lo que nosotros digamos y al darle siguiente y siguiente a cada una de las instancias implique que lo que estemos haciendo esté bien. Naturalmente necesitamos definir un análisis, revisar muy bien que la información sea correcta. Por ello es que en principio revisamos ejemplos con los cuales, de manera manual, aunque ese no es el objetivo, podamos revisar y comprobar y sobre todo validar la información que se está procesando para poder obtener un resultado creíble, sin lugar a dudas, que ese es el objetivo. Las herramientas que vamos a necesitar en el desarrollo dentro de este curso vienen a ser las siguientes. Bueno, la instancia de SQL Server, que ya tenemos instalada, solo que con los complementos adicionales que mencionamos anteriormente. Vale decir, Integration Services, Analysis Services y Reporting Services, los cuales
en una instalación completa deberían incluirse. Y por otra parte, un entorno resumido de un lenguaje de programación el cual nos va a permitir implementar las soluciones basadas en estos temas. ¿Quién viene a ser esta herramienta? SQL Server Data Tools. Estos recursos se van a proporcionar dentro de una liga por la cual ustedes van a poder descargar, en los cuales van a tener estos dos recursos. ¿Cuáles son? El instalador que ustedes ya lo tienen, ¿sí? De SQL Server, donde al volver a ejecutar la instancia, lo único que hacemos, y como se explicó en clase y se va a hacer en un video posterior, es el de agregar estos tres complementos, los cuales, si mal no recuerdo, cuando se trabajó en laboratorio, se incluyeron. Pero de no ser así, no hay ningún problema. Teniendo el instalador, nosotros podemos considerarlos. No hay ningún problema por esa parte. Por otra, viene a ser la instalación del SQL Server Data Tools, el cual se encuentra ubicado en una imagen de tipo ISO, que tiene este nombre, el cual también se les proporciona. Este elemento, al darle clic derecho, lo que hace es montarse en una unidad virtual, como se hace en laboratorio, y también se puede hacer en casa. Al acceder a la unidad que contiene al elemento, ubicamos su instalador o setup, respectivamente, y lo que hacemos es ejecutar. Le damos los privilegios necesarios si lo solicita. Y bueno, en mi caso me da la opción de poder modificar la instalación. ¿Por qué sucede esto? Porque mi instalación ya ha sido ejecutada. Si yo le doy modificar, esto es lo que en esencia deberíamos observar la primera vez. Como se podrán dar cuenta, la base de datos de SQL Server no me deja ni siquiera habilitarla ni deshabilitarla. Esto debido a que el Management Studio ya se instaló previamente con todos los recursos del motor de la base de datos. Lo que sí debemos incluir en nuestra próxima actualización es Analysis Services, Reporting Services e Integration Services. Naturalmente, en vez de que diga actualizar, aquí debería decir iniciar o instalar. Al darle clic, las características se van a instalar de manera automática, así que no hay que hacer nada más en esta parte. Para comprobar que el funcionamiento de este es adecuado, al finalizar la instalación nos va a pedir el programa que reiniciemos a la computadora. ¿Es recomendable hacerlo? Sí, porque muchos de los complementos todavía no terminan de conglomerarse en la instalación. Y al intentar ejecutar el programa sin reiniciarlo, puede generar una serie de fallos, el cual nos tendría que llevar a esta ventana, a la que vimos justamente en esta demostración, donde vamos a encontrar un botón llamado Reparar, el cual va a intentar solucionar los posibles problemas que hayamos podido generar. Y si en su defecto los problemas no se solucionan y de repente el paquete que se les ha proporcionado no es el adecuado, lo que se opta es por desinstalarlo e instalar una nueva copia que esté verificada y que esté validada. Sin embargo, la que se les está proporcionando es la misma que yo estoy utilizando al grabar estos videos y a los que hacemos en clase, y con ello continuamos. Bueno, yo le doy cancelar. Deseo cancelar la operación, sí, porque ya lo tengo instalado. Esto lo voy a conectar al motor de base de datos. Y lo que voy a hacer es buscar pues el Data Tools, que va a aparecer con este tipo de símbolo. ¿Sí? SQL Server Data Tools versión 2015. Le damos clic y esperamos un momento a que cargue la interfaz. La primera vez que se apertura el Data Tools, normalmente te pide elegir un tipo de interfaz con la cual tú quieras trabajar. A muchos a veces les parece muy brilloso el contexto en el que se aparece y se sugiere usar un entorno más oscuro, en el cual el fondo es oscuro y las letras son blancas. Eso a elección de cada uno de ustedes. Ese es el panorama por el cual nos vamos a pasar un buen momento trabajando sobre SQL Server Integration Services, que como ya habíamos indicado, es la primera fase con la cual arrancamos este módulo, ¿correcto? Con cada uno de los elementos que componen dicha descripción. Lo que hacemos dentro de este Data Tools, que está basado en Microsoft Visual Studio, como pueden observar en la parte superior derecha, básicamente está ligado a implementar soluciones, pues Microsoft los llama así. ¿A qué? A todos y cada uno de los elementos y componentes que nosotros utilizamos en la implementación del recurso, ¿correcto? En la estructura vamos a observar por el lado izquierdo
un pequeño explorador de objetos de SQL Server en el cual, además de los proyectos que vamos a crear, se van a generar determinadas instancias las cuales deberían estar conectadas y ligadas al motor de base de datos. ¿Por qué? Porque es una de las principales fuentes de información al DataTools, precisamente. En este momento no tenemos nada cargado, así que todo aparece relativamente vacío. También vamos a tener un cuadro de herramientas, el cual por defecto aparece vacío. ¿Por qué? Porque no tenemos nada implementado. Este cuadro de herramientas es muy contextual, en el sentido de que va a agregar los componentes pertinentes en base al contexto en el que nos encontremos. Si estamos trabajando con Integration Services, los controles que van a aparecer van a ser los mismos. De lo contrario, aparecerán otros. Por otra parte, la estructura de nuestra solución o de las soluciones que vayamos a crear van a aparecer por el lado derecho, en una sección llamada Explorador de Soluciones. Y por último y no menos importante, en la parte inferior, unas pequeñas muestras o ejemplos de introducción a Integration Services. Algunas de estas, definidas en el idioma inglés, no son difíciles de entender. Si tenemos un poco de tiempo y poder revisarlo e indagar, podemos acceder a estos ejemplos y ver cómo se pueden trabajar algunos elementos de manera inicial, aunque el objetivo de nuestro curso es precisamente entender esos procesos, solo que de manera traducida. Bien, pasemos entonces a ejecutar nuestra instancia basada en la solución de Integration Services, la cual debería instalarse desde archivo. No sin antes recordar de que los servicios asociados a estos programas deben estar inicializados. ¿Dónde vamos a ver estos servicios? En el botón de Windows, presionándolo, escribo SQL Server y me voy a encontrar con esta pequeña herramienta que probablemente antes ya la hayamos visto. Se llama Administrador de configuración de SQL Server. Tiene el símbolo de una maleta de color roja con una ventana. Se puede distinguir claramente. Le damos clic, le damos los privilegios necesarios y comenzamos. ¿Qué es lo que vamos a tener acá? Bueno, los servicios de SQL Server, de la instancia con la que estamos trabajando. Lo que vamos a hacer es darle clic precisamente a esa alternativa y vamos a encontrar los servicios que se estén ejecutando respecto al motor de base de datos que estemos ejecutando. Por ejemplo, MS SQL Server, ahí está, ahí aparece, es el que estamos usando. Pero también aparece Integration Services y también Análisis y Reporting respectivamente. Es muy importante que estos elementos tengan este pequeño triángulo de color verde al lado izquierdo, porque me indican que los servicios asociados a los mismos se están ejecutando con normalidad. Sin embargo, si observo un rectángulo, un cuadrado de color rojo, este pues me indicará que está detenido y por ende no lo podré utilizar, así que es pertinente hacer ello. ¿Qué pasa si un recurso está detenido? Simple y llanamente le damos clic derecho y seleccionamos el botón iniciar si es pertinente. O si necesitamos detenerlo, clic derecho y detener, según sea el caso. Para mi ejemplo, los servicios que voy a utilizar, que son estos 4 que estoy resaltando, son más que suficientes. Así que me olvido de esta ventana por un momento. ¿Para qué yo utilizo y verifico ese criterio? Con el fin de que al implementar una solución basada en inteligencia de negocios, que es justamente el tema central sobre todo lo que va a girar pues la explicación en base a las herramientas que hemos revisado, deben estar pues soportadas e inicializadas para poder utilizarlas de manera óptima. Como indicaba en sesión de clases, la idea de todo esto es que invirtamos la mayor cantidad de tiempo en pasarnos analizando la información y pasar muy corto tiempo procesándola. En otras palabras, tratar de dejar al programa que haga todo lo que se le diga, siempre y cuando estemos seguros de lo que estemos haciendo, porque de lo contrario, los resultados nos lo va a devolver, pero si estos van a estar mal, bueno, ahí tenemos problemas, hay que revisarlo. En todo caso, nos vamos a archivo, dentro del DataTools, nuevo, proyecto, y en la sección plantillas vamos a encontrar una categoría llamada Business Intelligence. Y dentro de la misma, otra subcategoría llamada Integration Services. Esto con el fin de filtrar la información.
En la misma vamos a ubicar un recurso que se llama, como ustedes pueden observar, Proyecto de Integration Services, ¿correcto? Como nombre le podemos dar pues un prefijo, mi primer proyecto. Por otra parte, darle una ubicación. La sugerencia en este momento es de crear una carpeta de fácil acceso en alguna de las unidades disponibles dentro de la computadora desde la que se ejecuta. En mi caso, el disco local D. Si yo accedo a él, podré observar que he creado una carpeta llamada proyectos. Y en la misma, vamos a eliminar esta instancia, podemos generar cualquier otra solución. ¿Cómo vamos a verlo a continuación? Solo indico, ojo, la ubicación, porque la solución en realidad no es solo un archivo, sino son varios. Entonces vamos a ver la estructura que esta define. Le vamos a dar a aceptar y vamos a ver la carpeta. Y precisamente fijarnos qué es lo que aparece. En efecto, se crea una nueva carpeta y en la misma deben aparecer diferentes recursos que están asociados a la creación de esa solución, de ese proyecto. Este se debe ejecutar de esta forma. Por el lado izquierdo, perdón, derecho, vamos a poder observar el nombre de la solución con el proyecto y todos y cada uno de sus parámetros, los cuales nosotros vamos a ir utilizando a medida que avancemos dentro de nuestra implementación. Algunos de esos elementos como mi primer proyecto, los parámetros, el administrador de conexiones, ¿no? El término plural es muy claro. Como indicaba, las fuentes de información van a ser diversas, no necesariamente de la misma marca, no necesariamente del mismo tipo, pero van a converger en esta solución, así es. Paquetes de Integration Services en el cual vamos a definir dos tipos de controles fundamentales, los cuales, como podrán ustedes observar, se observan en la sección del área de trabajo. ¿Cuáles son estos sectores? Uno, el flujo de control. Como podrán ver en la descripción, indica que usamos ese modo de vista para generar y modificar el flujo de control del paquete. Si bien el ETL tiene una secuencia como en la descripción general que se ha podido ver, hay una secuencia. El aspecto es muy secuencial, a tal punto de que se tienen que cumplir cada uno de ellos, porque de lo contrario la secuencia simplemente se quiebra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, generar y modificar el flujo de control precisamente. Y ahora, dentro de cada de estos elementos de control de flujo, tenemos definidos otro tipo de flujo, al cual vamos a llamar flujo de datos, el cual es utilizado en esa vista para generar y modificar el flujo de datos para una determinada tarea que se estipule en el espacio de trabajo. Esto es algo así como poder nosotros disponer de pequeñas operaciones ubicadas en unas pequeñas cajas, las cuales están ordenadas secuencialmente, y dentro de estas se realizan otra serie de tareas que son un poco más especializadas, y eso es justamente lo que nosotros disponemos acá. Si nosotros, fíjense, al encontrarnos en el flujo de control observamos que ya aparece un cuadro de herramientas, y si por OV no aparecen, los habilitamos pues desde la pestaña, bueno, más allá de la compilación o del proyecto mismo o de la depuración, en el cuadro de herramientas vamos a buscar otras alternativas. En la pestaña Ver, ustedes se van a ubicar en otras ventanas y van a encontrar pues las operaciones de herramientas de datos, por ejemplo. Bueno, esto, como indicaba, va a depender del contexto en el que nos encontremos. ¿A qué me refiero? Al paquete o al archivo sobre el cual estemos trabajando. En este caso nosotros deberíamos estar dentro del package.dtsx, que es el formato que le da el paquete de Integration Services que estamos creando. Le damos clic al paquete, que sería lo mismo ubicarnos en esta pestaña. Nos vamos a la pestaña Ver y en otras ventanas van a encontrar una opción llamada Cuadro de herramientas de Integration Services. Lo seleccionan y el recurso que ustedes ven por acá, con el cuadro de herramientas respectivo, debería aparecer. Cuadro de herramientas de SQL Server Integration Services debería mostrar todas sus cualidades. En el siguiente video vamos a poder observar una pequeña implementación basada en una solución la cual se va a cargar desde SQL Server. Y posteriormente iremos dándole más complejidad al recurso con el que estamos trabajando.